Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando las 5 carreras que tiene el departamento. Hoy el turno de la licenciatura y profesorado en Educación Física para hablar de un tema muy importante y muy interesante que en unos minutitos te voy a contar. Pero antes, como siempre te digo, que en estos 10 años que estamos cumpliendo de Integrados, estamos muy contentos de tenerte, como siempre, del otro lado. Para eso nos buscas en nuestras redes, Instagram, Twitter y Facebook, Integrados RU. A través de YouTube nos encontrás en nuestro canal UNLAM, porque en este año tenemos nuestras conversaciones integradas. Así que nos escuchás hasta las 10 de la mañana por la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés nos podés escuchar, y si no, después nos escuchás en nuestro canal de YouTube, nos buscás como Integrados UNLAM y allí en Conversaciones Integradas te quedan las presentaciones completas de nuestros invitados, material de acceso para profundizar la temática y obviamente podés disfrutar el programa cuando quieras. Dicho todo esto, saludo al equipo de Integrados: Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y al Instituto Secretaría de Medios de la Universidad, que hace ya 10 años que nos permite hacer Integrados todos los domingos, bien tempranito, y este domingo vamos a hablar de un tema muy importante. Como siempre que hablamos de la licenciatura y profesorado en Educación Física, estamos con su coordinador, Martín Pérez Rodríguez, especialista en Educación Superior, profesor y licenciado en Educación Física y coordinador de ambas carreras en nuestra universidad. Hoy, Martín, para hablar de la pluridiscapacidad en las prácticas y enseñanzas de la educación física, y es un tema que venimos tratando a lo largo de estos años y hoy es un placer poder compartirlo con invitados también internacionales. Martín, bienvenido. Hola Florencia, buenos días. Bueno, una alegría poder estar presente nuevamente en un programa del departamento, en Conversaciones Integradas, con un tema de agenda actual por sobre todas las cosas y con gente de mucho reconocimiento a nivel internacional. Así que ojalá, y no tengo duda que va a salir algo muy lindo. Y una alegría poder compartir este espacio con todos ustedes y obviamente agradecerles este rato que tienen para compartir con nosotros desde las otras puntas de los horizontes. Sí. Totalmente, gracias Martín. Recibimos entonces a nuestro primer invitado ya desde Cuba, Manuel Alejandro Romero León. Es doctor en Ciencias Pedagógicas, magíster en Actividad Física en la Comunidad y licenciado en Cultura Física. Es miembro del Comité Técnico Asesor del INDER, director de la revista Arrancada, docente universitario de Actividad Física Adaptada, Teoría y Práctica de la Educación Física y Cultura Física Terapéutica, vicedecano de Extensión Universitaria, vicedecano de Investigación y Posgrados, coordinador principal de los diplomados Psicomotricidad y Educación Física Profesionalizada, coordinador de las maestrías Pedagogía de la Cultura Física y del Deporte y Cultura Física Terapéutica, y es autor de numerosos libros y artículos, entre otros el artículo Actividades Recreativas para la Interrelación Deportiva con Personas de Baja Visión y Sordos, y hoy es un placer recibirlo y que se tome estos minutos para charlar con nosotros. Manuel Alejandro, bienvenido. Gracias por la invitación desde acá, desde nuestra tierra caribeña, caliente, Cuba. Un abrazo fraterno para todos los que nos ven y los que nos escuchan. Bien, vamos a recibir ahora desde España. Está Laura Tomás Canalís. Ella es maestranda de Educación Física de la Escuela de CLOI de Barcelona, miembro del Grupo de Estudio Inclusión del Alumnado con Discapacidad en Educación Física Escolar del ICE de la Universidad de Barcelona, y es educadora principal del programa JUGEM, curso 2016-2017, es coautora del artículo La pareja educativa en educación física, una experiencia físico-deportiva inclusiva en horario extraescolar, y hoy está con nosotros también en Integrados. Laura, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con vosotros estos minutos y ver que la educación física y la inclusión y la pluridiscapacidad no tiene fronteras. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias, Laura. Vamos a recibir también desde España a Joan Úbeda Colomer. Es doctor en Actividad Física y Deporte, magíster en Estadística Aplicada con R Software, es magíster en profesor
de educación secundaria, especialidad en educación física, es magíster en investigación e intervención en ciencias de la actividad física y el deporte y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte también. Es docente del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia y coautor del artículo Discapacidad, Actividad Física y Salud, Modelos Conceptuales e Implicaciones Prácticas, Cultura, Ciencia y Deporte. Joan, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y, como han dicho mis compañeros y compañeras, es un placer también estar aquí con vosotros y vosotros aquí compartiendo este tiempo que seguro, como ha dicho Martín, saldrá una conversación muy interesante. Seguro que sí. Y recibimos desde Argentina aquí nuestro compañero Gustavo García, magíster, maestro y profesor en educación física, licenciado en educación física y deportes, diplomado en análisis e implementación de la ley de salud mental, especialista en docencia de la educación superior, magíster en educación superior, docente formador en institutos superiores de formación docente y técnica de la provincia de Buenos Aires, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Matanza y director de rehabilitación e inclusión social de la Colonia Nacional, doctor Manuel Montes de Oca. Gustavo, un placer recibirte, bienvenido. Bueno, buen día, el placer es mío, realmente muy orgulloso de poder formar parte de esta mesa de intercambio y que seguramente redundará en mayores espacios para tener una visión crítica y empezar a repensar desde estos lugares y transoceánicamente, y en España, y en Cuba, y en Argentina, de qué manera y de qué hablamos cuando hablamos de educación física, de inclusión, de discapacidad, y de qué manera nos situamos en los paradigmas, ¿no? Cómo los vamos surfeando y atravesando con el tiempo. Bien, bueno, y comenzamos entonces con esto. No quería cortarlo a Manuel Alejandro con su presentación, pero para poner en situación, Martín, si te parece, a los oyentes también, cuando hablamos de discapacidad y de la experiencia de la docencia en educación física con personas con discapacidad, hablamos de muchas cosas, se abren muchas aristas y sobre todo a lo largo de estos años en Integrados hemos aprendido que sobre todo estamos tratando con personas, no importa cuál sea la discapacidad. Entonces, los modelos de enseñanza, como decía Gustavo, los paradigmas, desde dónde nos paramos para mirar a cada uno en este concepto de inclusión, o cómo planeamos una actividad, o cómo nuestros futuros profesionales en educación física están preparados para afrontar estas actividades en el aula, son algunos de los tantos temas que siempre nos problematizamos y nos interesa tratar. Sí, así es, Florencia. Bueno, más allá de los distintos paradigmas, las distintas miradas, las distintas posiciones, tenemos un fin común, ¿no? Que es la inclusión y la discapacidad, y brindar oportunidad a todos los seres que quieran transitar por la educación física, tanto a nivel escolar como a nivel superior. Con desafíos, por supuesto, que nos vamos trazando y vamos planteándonos. Nosotros en la carrera hoy por hoy de la licenciatura en educación física, les cuento a los queridos colegas que estamos compartiendo este espacio, tenemos egresados, ¿sí? Tenemos un licenciado que justamente que comparte la cátedra con Gustavo García, que es el licenciado Gabriel Coppola, que es un docente egresado de nuestra casa de altos estudios con una lesión medular. Tenemos también en estos momentos cursando en el segundo año de la carrera otro chico que también tiene una lesión medular, y bueno, y obviamente que vamos adaptando los contenidos, vamos surfeando, como dijo Gustavo, los distintos avatares y las distintas problemáticas que presentan la discapacidad. Acá en la universidad contamos también con una biblioteca sonora, ¿sí? para disminuidos visuales. Bueno, y hay un montón de proyectos de investigación y de intervención que tiene nuestra universidad. Y ahí estamos. Bien, y como siempre, buscando y siempre fortaleciendo por ejemplo, con este programa, con conocer las miradas desde otro lugar, ¿no? Siempre tratando de seguir y fomentando mejoras y todo lo que aquello lleve a repensar, como decía Gustavo también, muchas prácticas y muchas cuestiones donde uno a veces está parado y hay que abandonar ciertas prácticas que uno lleva para también abrirse a otras cosas y otras necesidades. Manuel Alejandro, vos comentabas, sin ir más lejos, que hace muy poquito,
digamos, empezaron con esta mirada mucho más amplia, que ya sentían que les quedaba chica hace rato, ¿no? Sí, cierto. Comentaba, siempre se estuvo dando dentro del currículum la actividad física adaptada de manera general. Luego, en los últimos años, por la necesidad de aterrizarlo un poco más, por así llamarlo, a la educación física escolar, pues se ha reducido un poco, no la visión, pero sí la forma en la que se enseña en la carrera la educación física adaptada, precisamente para que el futuro profesional tenga todas las herramientas necesarias para luego saber cómo trabajar con las diferentes necesidades educativas especiales. De ahí el enfoque que le hemos dado en los últimos tiempos a la forma, a la manera en la que se enseña la educación física adaptada. Bueno, ¿y cómo es la vivencia, Joan, desde España? ¿Cuál es la introducción, por hacer de alguna manera que estamos haciendo acá, de cómo es allí la currícula o demás en las carreras de educación física? Digamos que en nuestro caso, por la organización que tiene aquí en España el sistema educativo universitario, tenemos una distinción, no sé si existe en Argentina o en Cuba, entre profesores de educación primaria y secundaria, de forma que los profesores de educación primaria se forman en una carrera distinta, es magisterio, lo que se conoce como magisterio, y luego los profesores de educación física de secundaria vienen de la licenciatura o ahora mismo el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Pues son, digamos, dos titulaciones diferentes. Y entonces, en el caso de los profesores de primaria, el caso de magisterio, sí que desde el principio, digamos que tienen una formación pedagógica muy amplia, porque esa carrera está exclusivamente enfocada a la docencia, y por tanto los que se especializan dentro de magisterio en educación física, que existen en el currículum, pues estas herramientas pedagógicas o la inclusión, trabajo con personas con necesidades especiales específicamente en educación física. Pero en nuestra carrera, por ejemplo, en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es más lo que comentaba Manuel al principio, ¿no? Manuel Alejandro. Tenemos asignaturas de actividad física adaptada, de deporte adaptado y paralímpico, pero no exactamente enfocado a, digamos, la profesión docente. Eso se hace posteriormente en el máster de profesorado de educación secundaria, donde ya sí que se da, digamos, con esa base de deporte adaptado paralímpico, esa base, digamos, más general, ya se da el enfoque educativo. Bien, Laura, ¿compartís esta visión? Sí, como comenta Joan, el magisterio, que sería la maestría, que sería para los niños y niñas hasta los 12 años, las personas sí que reciben una formación más específica de educación física. Aún así, nosotros, y por ahí el motivo del grupo de estudio de la universidad, aún así el profesorado no tiene suficientes recursos o no está dotado de los suficientes recursos como para realizar una inclusión, digamos, real, por así decirlo. Entonces, nosotras desde el grupo de estudio vimos esa necesidad y quisimos, aparte de durante un par de años de estar teorizando e ir hablando y cómo deberíamos hacerlo y pensando, lo aterramos en un caso práctico que fue este proyecto Juguem, para evidenciar cómo se tendría que llevar a cabo para que fuera una inclusión real, y de ahí sacar unas conclusiones a modo de recursos para los maestros y maestras de educación física. Bien, ahora en un ratito nos vamos a meter de lleno en cada una de sus investigaciones y de sus proyectos para que nos cuenten, por ejemplo, Laura, qué es esto del proyecto Juguem, y todo lo que cada uno en su rama ha ido investigando. Gustavo, aquí vos como docente y como también ejerciendo la profesión, ¿no? ¿Cómo ves que estamos parados en torno a esto de la inclusión? Mira, nosotros de la universidad hemos participado en investigaciones que tienen que ver específicamente con la formación de los formadores, ¿sí? Porque lo que hemos detectado, lo que vimos a partir de los grupos de investigación, es que muchas veces cuando el egresado, no solo de la Casa de Altos Estudios, de la Universidad de La Matanza en este caso, que realmente convivimos en un espacio afortunado, digamos, de miradas amplias y perspectivas amplias, sino que en general el egresado de los profesores universitarios en educación física, de licenciaturas, ¿sí? Atraviesan un espacio de formación que son eclécticos en cuanto a las perspectivas de la persona que da
y del equipo de cátedra que da ese tipo de abordaje de la discapacidad. Entonces, cuando el egresado va a realizar sus tareas escolares, y en las cuales por decreto, resoluciones, etcétera, se exigen ciertos parámetros de inclusión que por otro lado celebramos y abrazamos, encontramos con personas que están formadas viendo la educación física como agente rehabilitador, ¿sí? Entendiendo que exclusivamente la actividad física para personas con discapacidad pasa por la ejecución de un deporte específico o adaptado, ¿sí? Y en realidad necesitamos ampliar realmente las bases para que, a través de un respeto real por la diversidad, se empiecen a entender que aquellas construcciones, ¿sí?, de alumnos ideales, en entornos ideales, no es más ni menos que una construcción que se hizo entre 4 paredes y después, cuando salimos al patio, la realidad nos devuelve realmente otra cosa, con lo cual hay que generar un proceso real de construcción y de ver, decía cuando empezábamos, de qué hablamos cuando estamos hablando de, por ejemplo, inclusión escolar, entendiendo que discapacidad es algo que atraviesa varias dimensiones en una sola. Entonces, cuando empezamos a entender la multidimensionalidad del abordaje de la temática, que después seguramente ahondaremos en eso, vemos que a veces los procesos formativos no se condicen absolutamente y de manera lineal con los requerimientos del patio, del aula y de la escuela. Totalmente. Vamos a seguir abordando todos estos, hemos como planteado a grandes rasgos por dónde va a ir, como siempre te digo, estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, o después nos buscás como Conversaciones Integradas en nuestro canal de YouTube, y ahí en Integrados UNLAM nos escuchás en cuando vos quieras, on demand, como nos gusta decir, a la carta, cuando tengas tiempo y cuando quieras. Bueno, sumado a lo que decía Gustavo, Joan, justamente en uno de tus artículos que va a estar, recuerda que en YouTube tienen las presentaciones de todos y los artículos, justamente vos hablabas de esto, ¿no? Del modelo médico, del modelo social, del modelo inclusión, y justamente hacías referencia por ahí a esto que decía Gustavo recién, ¿no? Cuando solamente se toma a la actividad física como en el proceso de rehabilitación, no estamos haciendo en realidad una inclusión ahí, sino que se torna hasta tedioso o incluso no llega a buen puerto si se toma únicamente al ejercicio y a la actividad como un proceso de rehabilitación para mejorar ciertos parámetros. Totalmente de acuerdo, sí. Un poco eso es una cuestión que hemos trabajado bastante, porque aunque hace mucho tiempo que desde los círculos académicos se está planteando otros modelos de abordaje y de comprensión de la discapacidad, otros paradigmas, como decíamos antes, como por ejemplo el modelo social o el modelo social relacional, ¿no? que digamos conciben la discapacidad de forma más amplia, en una intersección de factores biológicos, psicológicos, sociales, del entorno, etcétera. Sigue predominando mucho, y especialmente, es mi opinión y mi experiencia en el campo de la actividad física, esa visión de la discapacidad encuadrada en el modelo médico, vinculada, ¿no?, a digamos, narrativas sobre la actividad física, como la narrativa del ejercicio es medicina o el ejercicio es rehabilitación, ¿no? De alguna forma es cierto que tienen su parte positiva, ¿no? Pueden ser motivantes, ¿no? Que una persona con discapacidad piense que va a ser bueno para su salud, para rehabilitación, y el enganche a la actividad física, pero si ponemos solamente el énfasis en eso, se pierden muchos otros aspectos muy importantes, ¿no? Otras dimensiones de la actividad física, que yo creo además que pueden ser también más favorecedoras de una práctica continuada en el tiempo, ¿no? Cuando enfatizamos también el disfrute, la inclusión, los beneficios que nos puede aportar la actividad física a nivel social, no solamente a nivel de rehabilitación. Creo que ampliando ese foco, ¿no?, podemos favorecer una adherencia a la actividad física más prolongada en el tiempo, más satisfactoria y más estable, ¿no? Claro, eso justamente, Gustavo, por ahí era a lo que te referías, ¿no? A esto que decías al comienzo, de ver desde dónde miramos y justamente tener una inclusión real, ¿no? Desde la teoría y desde el libro, ¿no? Tal cual, y un poquito viendo lo que dice Joan, cuando uno piensa una educación física escolar, evidentemente e indefectiblemente tiene que remitirse a ciertas cuestiones sociales, la importancia de lo relacional, el instrumento que tenemos y la herramienta tan valiosa que tenemos desde el campo de la educación física.
circunscribirlo solo a cuestiones biologicistas, si bien, digamos, un poquito como hablaba yo de las intersecciones, obviamente que las dimensiones de discapacidad, como hablábamos recién, podemos sostener que hay una condición que tiene que ver con ciertas características de la persona, digamos que no debemos negar tampoco, no tener una mirada biologicista, ni poner un sello de estigmatización, sino tener en cuenta por ahí qué sería lo más adecuado, indicaciones, contraindicaciones y demás, porque ese contexto, ese marco lo tenemos que tener. Sí, pero a su vez, tenemos que actuar fuertemente en la dimensión situación, en cuanto, digamos, la falta de participación de las personas con discapacidad tienen que ver con la propia cuestión actitudinal, con las barreras contextuales obstaculizadoras, y cómo desde los espacios, desde las actitudes, de las relaciones, sin sin tener una intencionalidad, la persona queda fuera de las clases. Entonces, en vez de reconocer el derecho a que todos participemos, otorgamos la posibilidad a un grupo de personas de realizar actividad física, cuando eso, en el contexto escolar, debería estar garantizado per se. Claro. Manuel Alejandro, para que nos cuentes un poquito este artículo que vos has sido el autor y que también está disponible, recuerden, para su acceso en YouTube. Las actividades recreativas para la interrelación deportiva con personas de baja visión y sordo. Queríamos que nos cuentes tu experiencia y cómo has aplicado la noción de inclusión en actividades con estas personas. Bien, gracias. Este artículo me trae muy gratos recuerdos porque surge de una tutoría de tesis de maestría precisamente con una persona ciego total. O sea, es la experiencia que empezamos a implementar en una escuela trabajando no solamente con ciegos y sordos, sino la experiencia vivida por él, llevada luego a la ciencia como tal en esta tesis. ¿Qué sucedía? Me gusta mucho la intervención del profesor anterior, porque pasa precisamente eso, pasa por una desmotivación de los mismos estudiantes porque no se sienten verdaderamente integrados, aun cuando la escuela en la que están es solamente para personas con necesidades educativas especiales. Entonces, partíamos del principio de que si la escuela tiene que preparar al hombre para la vida, pues ¿cómo nos vamos a empezar a integrarnos desde la propia escuela? Entonces fue fabuloso ver que no solamente practicaban la actividad física los sordos, los ciegos por separado, sino integrarlos a todos juntos, y de esta manera ya no había una discapacidad, ya no había otra, era todo un grupo de personas haciendo actividades recreativas, muy motivados, desarrollando habilidades y capacidades físicas, pero ya desde la integración de las mismas necesidades educativas especiales que ellos tenían. O sea, fue muy, muy grato realmente lo que pudimos elaborar ahí. Totalmente. Laura, el proyecto Juguem que han implementado. Sí, yo me gustaría también añadir a las palabras de Joan y de Gustavo, también relacionado con el proyecto Juguem. Una de las conclusiones que nos dimos cuenta o que trajimos fue el valor que tenía también para el resto del grupo, para los niños que tenían pluridiscapacidad, pero también para el resto del grupo, y a través de la actividad física y a través del deporte iban adquiriendo conocimiento de cómo relacionarse también con esos niños que si no fuera a través de esta actividad o de esta situación motriz, quizá no se hubieran encontrado jamás. Eso es muy importante y Martín creo que lo hemos destacado más de una vez, ¿no? Cuando se hacen las actividades en la universidad o cuando se invitan o cuando se hace esta actividad en que uno se pone en el lugar del otro, ¿no? Digo, cuán enriquecedor muchas veces es, no solo, como dice Laura, para la persona que tiene la discapacidad, sino para el otro, el poder aprender y vivenciar de esa experiencia. Sí, nosotros, bueno, junto con Gustavo, que es el que está a cargo de la cátedra, intentábamos hacer jornadas de concientización, de ponerse en lugar del otro, de que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad se pueda o sentar en una silla de ruedas y trasladarse, o taparse los ojos y caminar y dejarse guiar. Y bueno, y armamos un circuito de juegos importante que toda la comunidad participa de esta actividad.
pero rápidamente se me venía a la cabeza mientras los escuchaba hablar, si han tenido la experiencia dentro de las instituciones en las cuales ustedes se desarrollan profesionalmente, si han tenido la experiencia de tener algún alumno que quiera ser profesor de educación física con algún tipo de discapacidad y si lo han llevado adelante. No sé si fui claro con la pregunta. Nos hiciste pensar, Martín, o sea, quedamos todos un poquito... Pero bueno, en mi caso particular sí, no solo como alumno, digamos, en educación formal, sino a través de múltiples espacios que uno transita, el club, la sociedad de fomento, la plaza, del chico, de la persona, referenciarse con los profes y enseguida empezar a indagar cuál es su posibilidad de poder transitar un espacio de formación en educación física. Afortunadamente, en estos tiempos que corren, la respuesta es diferente a lo de años anteriores, ¿no? Donde la lógica de la educación física era más positivista, estaba más focalizada en el rendimiento, en cuánto salto, cuánto reproduzco y de qué manera tal movimiento, en cuánto corro, con lo cual en algún punto había como una interferencia, un choque entre intereses, digamos. Pero afortunadamente el perfil va corriéndose hacia lo humanista, digo, como debería ser, porque ni más ni menos que pertenecemos a las ciencias humanas y sociales, entonces interpretar que la educación física es solamente una reproducción de movimientos, ideales, la verdad que deja en un lugar muy pobre la posibilidad formativa y socializante. Pero sí, y cada vez más con esta cuestión un poco que también comentaba Laura, de la posibilidad de verse reflejados en la posibilidad de participar, no solo teniendo una discapacidad, sino en relación con los demás compañeros que por ahí no la tienen, ¿sí? Y acá hablamos de la tercera dimensión que faltaba, que es el posicionamiento social. Tenemos que ser, digamos, agentes de cambio con respecto a la mirada y a la visión social. Y de esto es justo lo que nos comentaba Laura. ¿De qué manera, después de un acto de actividad física, deporte, de un momento de disfrute juntos, se empiezan a romper ciertos prejuicios, ciertas barreras y ciertas estigmatizaciones del yo puedo, vos no, yo estoy en una vereda, vos en la otra, esas grietas y esas lógicas binarias de las cuales somos tan adeptos, digo lamentablemente, pero digamos que de una vez por todas tenemos que empezar a por lo menos a suavizar, ¿no? Sí, Laura. Sí, muchas veces estas barreras son puro desconocimiento o pura prudencia de no saber cómo tratarlo, o si al tratarlo se va a sentir mal, porque la mamá de uno de los niños nos comentaba que ella estaba contenta de venir al programa de Juguem porque los otros niños le preguntaban con naturalidad y qué puede, qué no puede, qué le gusta, qué no le gusta, que muchas veces los propios niños tienen esa barrera que indirectamente les ponemos el adulto y es puro desconocimiento, a la que tú naturalizas y hablas con normalidad y lo sitúas a todos en un mismo, ellos mismos ya tienen esa necesidad, esa curiosidad de saber, y de ahí se rompen muchas barreras que a veces nos autoimponemos nosotros sin que existan. Totalmente, Laura. Y en tu escrito también destacabas la importancia de la pareja educativa, ¿no? Cómo podía incluir o cómo se sentían más cómodos para participar todos, por ejemplo, de un juego propuesto, tanto que si no te sentías cómodo con uno, quizás estabas con el otro profesor, pero el beneficio de esto de la pareja educativa para la inclusión, ¿no? Sí, nosotros hicimos pareja, yo iba de la rama de la educación, digamos, de la educación física, y mi compañero era especialista en pluridiscapacidad. Entonces hicimos un tándem que en un principio sí que cada uno estaba como muy parcelado en su área y en su zona de confort, pero eso fuimos al final como mezclando los roles de tal manera que también transmitías a los niños pues que no había uno que supiera de una cosa o que otro sabía de lo otro, sino que al final ese aprendizaje compartido era también lo que estaban viviendo ellos. Totalmente. Le pregunto a todos, ¿no? Pero esto que mencionaba Gustavo y que mencionaba Laura de
de enseñar desde las bases, ¿no? A tomar a la discapacidad con naturalidad, para que el otro realmente no lo sienta como un pesar o como un tabú de tener que hablar y digo, no digo, me van a preguntar, no me van a preguntar. Pero digo, también estas falsas, a veces estos falsos modelos de inclusión, ¿no? Me parece a mí, ustedes corríjanme si no es así, son los que saben, pero a veces buscamos cómo incluir al otro, entonces hacemos una práctica especial para que ese otro pueda jugar a eso y todos los demás miramos. Digo, ahí hay algo en la inclusión que está fallando. Sí, a ver, lo que planteás más que una realidad de inclusión es una realidad a lo mejor de integración, donde se modifican ciertas cuestiones para que algunos de los participantes de la clase con características determinadas puedan jugar ese juego, ¿sí? Y por cómo lo estás planteando mientras los demás miran, ¿sí? Lo ideal, digo, la inclusión cambia el foco y reparte, en realidad, desliga la responsabilidad de la propia persona y de su condición y de su situación, ¿sí? Para entender instituciones y sociedades, y digo instituciones para hablar de un núcleo, preparadas para la mayor cantidad de personas. Entonces, si esto realmente pasa, ya deberíamos dejar de hablar de escuela inclusiva con esta relación jerárquica del que incluye, del incluido, etcétera, etcétera, para hablar de escuela, ¿sí? Porque a veces nos ponemos a reflexionar y la escuela ya por ser escuela debería ser inclusiva y tiene que ser inclusiva, ¿no? Totalmente. Vamos a seguir reflexionándolo en este último bloque que nos queda. Ahora, Joan, voy con vos, pero te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, la radio de la universidad va con vos, nos puedes escuchar en vivo, y si no, después nos buscás en YouTube como Integrados UNLAM, y allí aparecen nuestras conversaciones integradas para que puedas disfrutarnos y acceder al programa cuando quieras, cuando tengas ganas o todas las veces que quieras, con las presentaciones completas de nuestros invitados y material de acceso para que sigas profundizando. Joan, ¿querías agregar algo sobre esto que estábamos conversando? Sí, quería solamente añadir una cosa de lo que estaba comentando Gustavo, ¿no? Y es que al principio, en su intervención de antes, cuando ha comentado, ¿no?, ese giro que estamos dando poco a poco de esa visión más positivista de la educación física, de la actividad física, ese giro más hacia lo humanístico, ¿no?, que estamos intentando hacer poco a poco. Claro, eso, yo creo que es ahí justamente donde está el reto, ¿no? De decir, esa visión positivista de la actividad física, de la educación física, digamos, por definición, de alguna manera es clasificatoria, es excluyente, porque al final se basa en el rendimiento, en la medida, etcétera. Y un poco ese es el reto, ¿no? En el giro ese a lo humanístico, digamos, en cómo nuestra tarea como docentes, es en plantear actividades, ¿no?, más allá del deporte tradicional, actividades donde encajen capacidades diversas y el objetivo final no sea la medida del rendimiento, ¿no? Porque si no salimos de ese concepto, de ese paradigma, el deporte siempre va a ser excluyente y clasificatorio, ¿no? Por tanto, es una cuestión que yo creo que es muy relevante, y en ese sentido, ahí es donde también quería comentar que aquí en la Universidad de Valencia estamos intentando trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? Y para eso lo que hemos hecho es constituir, desde hace unos años, desarrollamos un seminario de educación física crítica que se llama Socarrel, donde participamos tanto profesores de universidad como de secundaria como de primaria, ¿no? Y entonces ahí, en ese entorno, ¿no?, digamos, intentamos unir todas estas preocupaciones, lo que pensamos en la universidad, ¿no?, lo que decimos a nivel teórico, pero luego lo que se encuentra el maestro en clase, ¿no? Cómo hacer para, dentro de esas aulas, que realmente podamos hablar de inclusión, ¿no?, y no de esas actividades, como comentabas tú, Florencia, pues al final tienen un poco de inclusión, ¿no? Aunque hagamos participar a esa persona con discapacidad. Totalmente. ¿Laura? Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros. Además, es un tema que hablamos a menudo a una hora en el grupo de estudio, que es la trayectoria de la segregación a la integración, a la inclusión, y yo creo que es que tenemos que ser aún más ambiciosos y, como decía Gustavo, no quedarnos en eso, sino ir más allá y buscar un modelo o un paradigma, algún tipo, que ir más allá de la inclusión y que al final pues
se entienda como la convivencia como lo que es natural y sin tener que integrar o incluir a nadie, sino porque simplemente las relaciones ya son de convivencia. Martín. Yo vuelvo a insistir con una pregunta porque me genera curiosidad más que nada. Si en el sistema universitario que ustedes transitan, tanto en Cuba como en España, tuvieron la oportunidad de tener alguna persona con discapacidad que desea ser profesor de educación física y hizo el trayecto curricular y ha egresado. En mi caso particular, por ejemplo, yo llevo pocos años siendo docente en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero bueno, en los 5 años que llevo, he tenido un par de alumnos con discapacidad. La verdad que discapacidades leves, una discapacidad auditiva leve, discapacidad visual también moderada. La verdad no me ha hecho falta, por lo que comentábamos, ¿no? Por cómo normalmente he construido las clases, las prácticas, etcétera, no me ha hecho falta hacer adaptaciones particularmente relevantes, digamos, también por lo que comentamos, porque las discapacidades en este caso es cierto que eran muy moderadas, leves, pero bueno, en cualquier caso sí que no es poco común que nosotros tengamos de vez en cuando alumnado con algún tipo de discapacidad. Hace unos años también se formó en nuestra facultad en Valencia un alumno en silla de ruedas y bueno, unos compañeros míos, buenos colegas del departamento, recuerdo que hicieron junto con este alumno un estudio de caso, ¿no? De cómo fue su paso por los estudios, ¿no? De ciencias del deporte, sus experiencias, etcétera. Hay un artículo sobre esto que podría compartir con vosotros si tenéis interés, ¿no? En este caso, Martín. Pero bueno, yo sobre todo mi trabajo, digamos, más con la pluridiscapacidad y cómo hacer inclusión en ese caso, se ha centrado más en las experiencias de compañeros, como os comentaba, del seminario, profesores de primaria o de secundaria que se encuentran casos, digamos, claro, en centros escolares donde ellos dan clase. Entonces, en ese seminario, entre todos, intentamos abordar esos casos y ponemos en marcha experiencias. ¿Puedo hablar? Sí, Manuel, ¿estás? Porque nosotros nos quedó congelada tu imagen, no sabíamos si estabas, pero si nos estás escuchando, podés hablar tranquilo. Sí, cómo no, gracias. En nuestro caso, quería explicarle al profe Martín que es muy habitual encontrar personas con diversas discapacidades, transitando por nuestra Universidad de Oriente, específicamente la facultad nuestra, que es la de Cultura Física, tanto de tipo sensoriales como de tipo físico-motor. Es prácticamente un tránsito de la persona que decide enfrentar una vida deportiva, que cuando llegue ya a la edad escolar, pues transite hacia la licenciatura en Cultura Física. Y digamos que por eso tenemos la suerte de tener varios discapacitados dentro del espacio áurico que ofrece nuestra facultad. Bueno, nada, desde ya muchas gracias por las respuestas. La realidad que uno tiene algunas experiencias y quiere tomar experiencias de otros espacios, sí, de otras universidades para enriquecer aún más el trayecto nuestro acá en la universidad. Totalmente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer esa experiencia, nos hemos equivocado, hemos trabajado sobre esas experiencias para mejorar y bueno, hoy por hoy tenemos algunos chicos en el curso, acá hay un curso de nivelación antes de arrancar la carrera que tienen una discapacidad sensorial, sordomudos, con docentes integradores que acompañan y a su vez tenemos un chico con una lesión medular cursando la carrera de educación física. Así que gracias por sus experiencias. Gustavo, quería consultarte, hace un ratito decías y adhirieron a esto, Joan y Laura también, esto de hablar de la escuela ideal, ¿no? O sea, por el simple hecho de llamar la escuela ya debería ser inclusivo solo por llamarlo así. Pero digo, esta escuela, ¿ustedes la ven posible en este panorama? ¿Vamos orientados a que en algún momento esta visión y este deseo que uno tiene pueda llegar a concretarse o no? Bueno, primero que las realidades que nos atraviesan, si bien nos sentimos muy cerca en esta conversación, al menos me siento muy cerca de lo que ustedes dicen y de lo que toda la mesa nos enseña y nos propone.
las realidades y quizás las idiosincrasias sean difíciles. Yo tuve la oportunidad de estar, de dar charlas en la Universidad de Huelva, o estuve en la Castellana, no sé si está nuestro compañero allá de Cuba y en el Fajardo, y te estoy hablando hace unos años ya. Y como buenos profes, si tenemos que evaluar progresión, yo creo que empezamos a transitar un terreno fértil para que de una vez por todas esta necesidad real de empezar a pensar las diversidades tal cual son, digamos, como elementos de la constitución humana para celebrar realmente y no para diferenciarnos. A mí me parece que pensando en la progresión vamos para un camino que es mucho mejor que el que transitamos, por supuesto, pero que es muchísimo mejor que el que hace unos años era nuestro piso y nuestra base. Y fíjense que esta pandemia nos ha situado, nos dejó una paradoja y una metáfora. Y fíjense, ¿no? Qué reflexión, digamos, que lo hemos pensado en varias charlas, en la cátedra, en varias charlas sobre el tema. Siempre nos costó explicar, ¿sí?, cuando una minoría era desatendida y no considerada por el resto del mundo, ¿sí?, como un factor obstaculizador permanente, que si quiero tomar un transporte público, que si quiero ir a un baño público, que si voy a una oficina, que la escuela, que el club y demás. Pero nunca llegamos a vivenciar qué es lo que pasa cuando en realidad no podemos interactuar socialmente, ¿sí? Y ahora, digo, y lamentablemente por la pandemia y por una situación no post-pandémica, sino transpandémica, que es la que estamos viviendo ahora, muchos de nosotros estuvo un año adentro de casa, circunscriptos a relacionarnos a través de una pantalla, a no poder tomar un transporte público, no poder ir a la escuela, no poder tener espacios de juego, de deportes. Y eso es lo que tenemos que empezar a repensar, porque eso es lo que siente una sociedad, una persona con discapacidad, cuando las estructuras sociales, digamos, están diseñadas de tal manera, ¿sí?, en constructos teóricos que no tienen que ver con la realidad que ahora estamos atravesando y con la que tenemos que vivir. Y esto es muy complejo, porque esto se trata de empezar a repensar y tener una mirada crítica de nuestras propias prácticas, pero también de nuestra propia formación, ¿sí? Porque si no, no deja de ser más que un recurso discursivo de personas que están formadas, ¿sí?, con un marco teórico que no habla en lo absoluto de lo que tenemos que sostener y tratar de llevar adelante desde hace unos años al menos y para allá, ¿sí?, y para adelante, por supuesto. Uh-huh. Aprovecho, Gustavo, esta reflexión que hiciste para darles a cada uno unos minutos finales para también reflexionar sobre lo que hemos conversado hoy o sobre lo que quieran dejar hacia un futuro también. Laura. Sí, pues la pregunta de si la escuela ideal podría llegar a existir. Yo estoy convencida que sí, si no, ya nada tendría sentido de lo que pensamos, reflexionamos o hablamos. Y sí que creo que el foco hay que ponerlo en esas barreras que evitan que la escuela ideal no sea hoy una realidad todavía. Esos impedimentos que existen, ya sean físicos, ya sean sociales, ya sean personales, que hacen que los niños o niñas con pluridiscapacidad pues no puedan llegar a las aulas, ya sea de recursos o del mero desconocimiento. Gracias, Laura. Joan. Totalmente de acuerdo, coincido con Gustavo y con Laura. Yo también creo que es posible, por supuesto, si no, no haríamos lo que hacemos, ¿no? Y no estaríamos todo el día pensando cómo podemos seguir mejorando, porque efectivamente creemos que se puede. Y yo dejaría dos cosas fundamentales, ¿no? Dos ideas fundamentales para ir caminando, ¿no?, hacia ese digamos, lugar, ¿no?, que es el que queremos llevar. Uno es, por supuesto, bueno, como ya he comentado antes, no hay que perder esa visión, ¿no?, de conjunto, de cómo al final todos los factores, tanto personales, sociales, del entorno van a influir. Por tanto, digamos, para conseguir esa inclusión, esa escuela ideal, tiene que haber, digamos, una conjunción de factores muy importante, desde las instituciones, desde las creencias de las personas, pasando por todo ese espectro, ¿no?, a todos los niveles. Pero sí que particularmente lo que a corto plazo creo que podemos hacer, y es lo que estamos intentando hacer desde nuestro grupo en la Universidad de Valencia, es incidir mucho en la formación del profesorado de educación física.
porque al final es lo que más, digamos, tenemos a mano a corto plazo, podemos incidir en ello. Estamos intentando organizar cursos con la Consejería de Educación para profesorado ya en activo que se encuentra esas realidades educativas y no sabe cómo abordarlas, aprendiendo con ellos también. Y digamos, creo que ahí es donde más podemos incidir a corto plazo, en esa formación del profesorado que le permita, pues, poco a poco ir avanzando hacia esa escuela, ¿no?, inclusiva que todos queremos ver. Gracias, Joan. Manuel Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo con todas las ideas expresadas de los importantes colegas que nos acompañan hoy. En nuestro caso, dejo una pequeña reflexión, que es lo que siempre comparto con mis estudiantes. A la hora de ser ubicados, una vez que terminan la carrera, que es difícil que ellos opten por ir a una escuela especial a laborar, porque realmente todo el mundo sabe de que aún las barreras existen, de que aún no se derrumban, de que hay barreras psicológicas, materiales de toda índole. Sin embargo, la experiencia que tenemos es que cuando empiezan a trabajar allí, nunca quieren retirarse. Entonces, es tan bello que uno recibe más trabajando con las personas que tienen necesidades educativas especiales que lo que da. Y sales más lleno que como pensaste que ibas a salir. O sea, es fabuloso y es el placer que nos queda a todos, ¿no?, de este trabajo que desarrollamos con los discapacitados. Gracias, Manuel Alejandro. Martín, cierro con vos. Bueno, yo principalmente quiero agradecerles este ratito. Me voy con un montón de curiosidades para seguir indagando, para seguir descubriendo, para seguir investigando sobre esta problemática tan actual que es la discapacidad y la educación física. Así que muchísimas gracias por compartir sus saberes. Yo les agradezco una vez más a todos. Muchísimas gracias por desde su lugar en el mundo. Han prestado estos minutos para dejar algo, ¿no? Y como ustedes mismos han dicho, con la convicción de que todo lo que han dicho es posible y están trabajando día a día para eso. Así que muchísimas gracias en mi nombre y el de toda la universidad por haber hecho el programa de hoy. Muchísimas gracias. Manuel Alejandro Romero León desde Cuba, Laura Tomás Canalís desde España, Joan Úbeda Colomar también desde España, Gustavo García, nuestro compañero desde aquí, desde la universidad, y Martín Pérez Rodríguez. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Nosotros nos reencontraremos en el próximo Integrados, el próximo domingo bien tempranito. Como siempre, agradezco a toda la gente que hace Integrados: Diana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Osa en la producción, Luciano Galperín en las redes sociales, Maximiliano Brandoli con la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios de la UNLAM, que hace 10 años hace posible que estemos con ustedes domingo a domingo. Nos reencontraremos el próximo domingo bien tempranito, 9 de la mañana, o en nuestro formato de conversaciones integradas en nuestro canal de YouTube. Chau, buena vida para todos. Gracias.